Hola a todas y a todos, mi nombre es César Pineda, estamos en Descifrando la Política como cada semana en el canal de Jesús Escobar Tovar y esta semana, apenas 8 días después de que parecía que el mundo entraba en la Tercera Guerra Mundial o en el fin del mundo y el apocalipsis, hoy pareciera que se ha desvanecido. Sin embargo, déjeme explicar por qué creo que esta calma solo es aparente porque creo que la guerra infinita de Estados Unidos no ha terminado y ese es el nombre precisamente de nuestra videocolumna, nuestra colaboración del día de hoy. Hace una semana parecía que nos dirigíamos directamente al abismo y hoy pareciera que todo ha terminado. Déjeme explicar también por qué esto tiene que ver con tres tendencias macroestructurales que creo que obligan a que la guerra de Estados Unidos continúe de manera expansiva. Esta primer tendencia, una primer macro tendencia que podríamos decir que siempre lleva a la confrontación, es la expansión sin límites de el capital. Cuando digo el capital, estoy haciendo una generalización, es decir, en la realidad hay muchos capitales interactuando unos con otros, pero para entender cómo funciona su lógica expansiva, nos referimos al capital porque todos los capitales tienden a crecer de manera ilimitada y a buscar saltar los frenos, los candados o los límites que les impiden seguir su expansión infinita. Esta expansión, que generalmente nos la explican como por la avaricia o de la máxima ganancia, el lucro, aunque es obvio que hay muchos empresarios, muchos directores de empresas, muchos inversionistas que sí son avariciosos, no es lo que explica esta tendencia al crecimiento sin límite. La lógica del capital no tiene que ver con lo que sucede solo en las cabezas de los inversionistas o los empresarios, sino más bien cómo se relacionan en el mercado entre ellos a través de la competencia. La competencia tiene una racionalidad, pero también una forma de relación que en realidad, si lo pensamos bien, es de confrontación. Cuando un empresario saca al mercado una nueva mercancía, no solo necesita que los consumidores le compren, sino que necesita que otros competidores no lo destruyan. Se supone que esta forma de competir es positiva porque lleva a la innovación para poder enfrentar a los capitales a competir entre sí, invirtiendo en las ideas y productos que nadie ha vendido y por tanto, pues que puede vender mucho, que tienen mucho potencial. Pensemos, por ejemplo, en los teléfonos inteligentes. Quien revoluciona los llamados smartphones es Apple. Al crear nuestros teléfonos móviles tal y como los conocemos hoy, aplastó a otros productores de los viejos celulares y por tanto a otras empresas y detrás de las empresas a sus inversores. ¿A quién aplastó Apple? A BlackBerry, por ejemplo, que sin poder competir con la empresa líder, sus inversores comenzaron a abandonarla. Podríamos decir que el avance de uno destruye a otro gracias a la innovación. A eso el famoso economista Schumpeter le llama destrucción creativa. El capital, el capitalismo, crece destruyendo. Unos crecen a costa de otros, que son destruidos y son sacados del mercado. El equipo de investigadores del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, el OLAG, y el Laboratorio de Empresas Transnacionales, el LED de la UNAM, con los que, por cierto, he colaborado y la verdad es que he aprendido mucho con ellos, con estos investigadores, hacen ver que esta competencia en sí misma es ya una confrontación que, por así decirlo, huele ya a un choque violento, huele ya a un tono bélico. Unos se comen a otros, podríamos decir. Pero otra forma de vender más y destruir competidores es a través del precio. Si una empresa produce más en menos tiempo y a menores costos de producción, puede bajar sus precios haciendo que sus rivales no puedan sostener su propia producción porque al mantener precios altos frente a su rival que vende barato, pues simplemente pues nadie les compra. Esto es muy obvio. Esto ha pasado, por ejemplo, en la producción de cereales. Las grandes empresas estadounidenses producen el maíz amarillo mucho más barato y los pequeños agricultores mexicanos no pueden competir y por tanto son destruidos como vendedores y son expulsados del mercado, empobreciéndose. Como vemos, la lógica de la competencia de ganadores y perdedores crea desigualdades y asimetrías que la ideología de la competencia siempre esconde o justifica o peor, romantiza e idealiza.
Pero si para derrotar a otro competidor puedes bajar el precio, si el capital destruye creativamente, también entonces siempre tiende a producir cada vez más. Esto puede llevar a la sobreproducción. Para enfrentar a un rival más fuerte, varias corporaciones pueden fusionarse, pero esto puede provocar que la empresa más fuerte adquiera a otras más pequeñas para que sus competidores fusionados no pongan en peligro su dominio del mercado. Esto va haciendo que con el tiempo, mientras los más pequeños son destruidos, los más grandes se van fusionando. Pero esto concentra el poder de la producción en unas cuantas empresas fusionadas. Es decir, la competencia y la dinámica infinita de destruir otros capitales tiende, como nos decía en su clásico libro, su clásica obra más bien, El moderno sistema mundial de Immanuel Wallenstein, él nos dice que siempre esta competencia tiende al monopolio o al oligopolio. Esta tendencia a las enormes fusiones, por ejemplo, las vemos hoy en las automotrices. Por ejemplo, Fiat se fusionó con Chrysler. Volkswagen más bien compró a Porsche. Y Toyota más bien aumenta su participación en varias empresas sin llegar a realmente fusionarse, pero comparten tecnología y hacen una alianza tanto productiva como comercial. Pero esta concentración corporativa, como le llaman, está pasando en muchos sectores que comienzan a ser controlados por unas cuantas empresas. Este es el capitalismo real, no el ideal o el teórico, que dice como que hay muchos competidores, todos jugando libremente en beneficio mutuo y para todos. Si hemos visto que ciertos capitales van innovando y al innovar destruyen otros capitales más débiles, también se van concentrando y cada vez producen más y más rápido, pues tarde o temprano, al producir tan rápidos, saturan sus mercados nacionales, es decir, ya no tienen a quién venderle. Por ejemplo, a principios de la década de los 60 del siglo pasado, solo entre el 10 y el 20% de los estadounidenses tenían televisor, pero al final de esa década hasta el 80 o incluso el 90% de los norteamericanos ya tenían televisión. Cuando un puñado de empresas ya no puede seguir creciendo en los mercados nacionales, necesita expandirse hacia otros mercados, pero resulta que eso mismo están haciendo al mismo tiempo otras empresas en otros estados. Tarde o temprano, la competencia despiadada necesita seguir destruyendo a otros competidores. Esta lógica expansiva lleva a que los capitales globales choquen entre sí. Algunos pueden destruir a otros vía comercial, pero también pueden defenderse. La lógica competitiva puede tornarse una lógica violenta, pero no son las empresas las que tienen las armas, sino los estados. Esto nos lleva a la segunda macro tendencia que quiero decir. Si la primera es que el capital crece o perece y que tiende a expandirse de manera ilimitada por la lógica de la competencia, que va concentrando a los capitales y a las corporaciones y que por tanto para seguir manteniendo las inversiones en un circuito virtuoso permanente, tiene que seguir produciendo cada vez más y al producir cada vez más tiene que expandirse para vender en otros lugares. Eh, Esto nos lleva a la segunda macrotendencia que tiene que ver con los estados que se vuelven hegemónicos. Entonces, la primera tiene que ver con la lógica del capital y su expansión infinita. La segunda tiene que ver en cómo los estados se vuelven hegemónicos. Los capitales no pueden competir sin reglas y necesitan de alguien que elabore esas reglas que les permite competir. No hay reglas que pueden beneficiar a todos. Fíjese, doy el ejemplo. Cuando se hizo el TLC, la regla de comercial que se quería imponer era la de libre comercio, que todos compitieran libremente. Pero poner a competir productores tan desiguales, los mexicanos con los estadounidenses, es evidente que haría ganar pues a los más fuertes. Pero eso en casi todo el sector, por eso en casi todo el sector agrícola, pues perdimos. No era muy difícil analizar que eso iba a suceder. Pero si se hubiera puesto una regla más justa entre Estados Unidos y México, pues quienes hubieran perdido o al menos tenido menores ganancias serían los productores estadounidenses. Es un juego donde unos necesariamente ganan y otros pierden. Estados Unidos necesitaba crecer y expandirse y lo hizo a costa de los campesinos mexicanos en ese sector, por ejemplo.
Hay que recordar que toda expansión, como expliqué al principio, tarde o temprano es destrucción tanto de otros productores como de otros capitales. Por tanto, los estados que ponen reglas son la condición de posibilidad de que los capitales puedan expandirse. No hay expansión y no hay capital sin Estado. La teoría en general ha dicho como que hay dos mundos totalmente separados, economía y Estado, gobierno y mercado, pero en realidad son mutuamente interdependientes. Las corporaciones estadounidenses, por más productivas e innovadoras que sean, no pueden expandirse si tienen obstáculos, por ejemplo, los aranceles o los subsidios de un gobierno a sus propios productores, como sucedía en México. Estados Unidos obligó a México a abandonar los aranceles con el TLC y a quitarle los subsidios a los campesinos. Los productos, empresas y capitales estadounidenses se expandieron destruyendo a los rivales más débiles, los campesinos indígenas mexicanos. Aquí tenemos otra relación desigual, ya no entre productores y capitales, sino entre estados. El estado más fuerte, Estados Unidos, impone las reglas al más débil, o sea, México. Los estados más débiles no pueden oponer mucha resistencia y así los estados más fuertes se hacen todavía más fuertes a costa de los débiles. Es el famoso ejemplo que analiza Marx en el siglo XIX de cómo Gran Bretaña se benefició con la destrucción del artesanado textil de la India y así pudo expandir su propia industria de vestido, volviéndola su propia colonia. Entonces tenemos estos paralelismos mientras Estados Unidos crece a finales del siglo XX y XXI, destruyendo, por decir así, a los productores mexicanos agrícolas. En el siglo XIX, Gran Bretaña lo hizo destruyendo el artesanado textil de la India. Así, Gran Bretaña y sus capitales se expandieron también a costa de los más débiles por un largo tiempo. Otros estados más fuertes que la India, como China, que en ese tiempo tenía un emperador, se negaron al libre comercio británico, en especial al comercio de opio, es decir, de drogas. Inglaterra, al ver que China se negaba a abrir sus puertos, los obligó militarmente a abrirlos. Es decir, cuando la expansión, fíjense bien lo que voy a decir, cuando la expansión de la mano invisible del mercado tiene un obstáculo, viene la mano muy visible del Estado a derribarlo. Así ha sido el funcionamiento real del capitalismo, que siempre ha dependido de los estados, de sus aparatos militares, de la diferencia de fuerza entre estados para imponer a otros las reglas para poder seguir expandiéndose. Así fue como Holanda no solo comerciaba con esclavos, sino que controlaba las rutas comerciales con su fuerza militar. No solo era la industria británica y sus inventos, sino que controlaba por la fuerza a sus colonias y no solo dependía de las transnacionales innovadoras norteamericanas, sino de su fuerza militar, la más grande de todos los tiempos, para poner las reglas al mundo en un orden mundial que giraba alrededor de ellos. Lo que nos ha legado también otro autor, Giovanni Arrighi, siguiendo a Wallenstein, analizando entonces esta dinámica de expansión y control, es que tanto las empresas como los estados, que se llaman líderes y que podemos llamar hegemónicos, que se imponen por su organización, por su liderazgo, por su fuerza militar, por su fuerza tecnológica, por su dominación comercial, tarde o temprano le enseñan a otros que le copian su receta. Si regresamos a nuestro ejemplo de los teléfonos inteligentes, aunque Apple fue el visionario para ofrecer un nuevo producto que nadie más ofrecía, hoy pues una decena de compañías venden también un producto similar. Copiar, copiar y copiar. Copiar, no solo innovar, es parte de la competencia capitalista y eso también ha hecho hoy China. China industrializó y descampesinizó, como hizo Inglaterra, y distribuyó la riqueza, como hizo Estados Unidos en la época del estado de bienestar. Pero también hizo reformas de mercado, como Estados Unidos impuso al mundo entero. Pero siendo un régimen autoritario con mucho, mucho mayor control de los capitales desde el Estado, lo que paradójicamente ha producido un resultado es que ha tenido un crecimiento mucho más rápido, mucho más importante y mucho más innovador que el que tuvo el propio Estados Unidos. Pero es aquí donde se vuelven contradictorias nuestras macro tendencias. Si el capital no crece y perece, y para seguir entonces expandiendo se debe someter o destruir otros capitales y productores,
Para hacerlo no solo necesita ser mejor comercialmente, sino también reglas de comercio y competencia y, de ser necesario, la fuerza para no detener el crecimiento expansivo del capital. Estados Unidos necesita seguir expandiéndose y Trump está obligando a torcer las reglas que el mismo Estados Unidos había puesto, había construido incluso desde la Segunda Guerra Mundial y luego con el neoliberalismo y después de la caída de la Unión Soviética. Estas nuevas reglas son las reglas que benefician de manera unilateral a Norteamérica. Por eso quiere imponer nuevas reglas para su propio beneficio a México y Canadá, por eso amenazó a Europa. Ya no quiere reglas para todo el mundo, sino acuerdos bilaterales uno a uno para así poder beneficiarse extrayendo valor y ganancias de todo el planeta de manera cínica y abierta. Y esto lo hace porque las reglas anteriores de libre comercio terminaron por ser usadas por China para su beneficio, y eso no estaba en los planes norteamericanos. Para dominar el mundo y su mercado, seguir expandiendo sus propios capitales, necesita controlar la innovación que ha comenzado a trasladarse a China. Necesita controlar las reglas que ahora está rehaciendo país por país. Necesita extraer energía, materias primas y agua, que está negociando su explotación con quien se las ofrece arrodillándose, como Milei, o quienes son extorsionados para seguir recibiendo ayuda, como Ucrania. También necesita controlar el petróleo del Medio Oriente y el petróleo de Venezuela. De hecho, necesita controlar todo el petróleo mundial para que la expansión siga realizándose sin detenerse. Y la única manera de no detenerse es con la producción infinita que necesita energía infinita. Con el bombardeo a Irán, logró que ese país, en efecto, colabore cada vez más con Estados Unidos. Y esto se debe a que los líderes mundiales, para ser verdaderamente los líderes, no solo compiten con otras potencias como si fuera una olimpiada para ver quién es más fuerte, con reglas claras y transparentes y con jueces, sino que un líder hegemónico debe debilitar a sus potenciales rivales. Siempre explico a mis estudiantes que en la carrera por la hegemonía mundial los más fuertes compiten entre sí, pero digamos como si fuera una carrera de atletismo. Pero en medio de la carrera, a ver de quién es más rápido y quién es más fuerte, alguien saca una pistola y le tira la pierna de otro corredor. Esta es la verdadera dinámica de la competencia por el liderazgo mundial, no una competencia simplemente de a ver quién es más innovador, quién tiene más empresas, quién tiene más corporaciones y quién tiene más innovaciones tecnológicas. Un líder debe derribar a los otros líderes o a los otros potenciales líderes y competidores. Estados Unidos no solo debe expandirse y su expansión lo lleva a chocar con otros capitales, sino con otros estados, sino que debe debilitar y someter a todos y no permitir que alguien pueda enfrentársele, debe destruir cualquier potencial rival. Eso Anastasia Ceseña, de Lola que mencionaba, ha analizado que se llama dominación de espectro completo, es decir, deben controlar absolutamente todo lo estratégico en todo el mundo para evitar que un rival pueda hacerse tan fuerte como para competir con Estados Unidos o rivalizar en algún otro sentido, militar, comercial y, por supuesto, políticamente. Lo que está preparando ahora Estados Unidos es el sometimiento de China por las buenas o por las malas, y este solo ha sido un paso hacia ello. China, después de esta crisis internacional entre Irán e Israel, China, sin embargo, que no ha pasado, no ha tenido tal alcance mediático esta firma, China ha firmado por ahora un acuerdo comercial con Estados Unidos. China quiere evitar una prematura confrontación bélica. Rusia y China no quieren ir a la guerra por ahora. También porque, como he mencionado en otras videocolumnas, ir a la guerra en términos nucleares es el fin de la humanidad. Y esto ha contenido a que no haya rivales frente a Estados Unidos porque la destrucción mutua no parece una opción racional, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, donde todos creyeron que podían ganar y todos terminaron destruyéndose
entre sí. Estados Unidos, bajo la lógica de expansión sin límites de sus capitales y de beneficio cínico del más fuerte aprovechándose de los más débiles, es decir, casi de todo el resto del planeta, prepara una guerra infinita que provocará que China comience a prepararse para la batalla. Por eso afirmo que aunque hemos detenido, o se ha detenido, mejor dicho, la posible confrontación por ahora, en realidad vivimos la guerra infinita y latente de Estados Unidos. La guerra infinita de Estados Unidos no ha terminado. Muchas gracias por escucharme. Soy César Pineda, arroba César Pinedar en las redes sociales y nos vemos como cada semana aquí en Descifrando la Política.